¿Puede un país moderno estar escrito en las páginas más antiguas de la historia? Mientras Irán aparece una y otra vez en los titulares con amenazas, conflictos y ambiciones nucleares, pocos saben que su historia fue anticipada miles de años atrás, en la Biblia. Pero no con el nombre que hoy conocemos, sino bajo su antiguo rostro, Persia. Desde el libro del Génesis hasta las visiones apocalípticas del fin del mundo, esta tierra ha sido protagonista silenciosa del gran drama bíblico. ¿Qué papel juega en el plan eterno de Dios? ¿Fue amiga o enemiga? Y lo será otra vez. Un origen escondido entre genealogías. Todo comienza después del diluvio, cuando Noé y sus 3 hijos repueblan el mundo. Elam, hijo de Sem, y Madai, hijo de Jafet. Uno se estableció en las fértiles tierras del sur, el otro en las montañas del norte. Ambos formarían las raíces de una nación que siglos después dominaría el mundo. Persia, enemigo, aliado y libertador. En una guerra narrada en los primeros capítulos de la Biblia, los elamitas, una de las ramas ancestrales de Irán, se aliaron con otros reyes del este y tomaron cautivo a Lot, el sobrino de Abraham. Pero el patriarca, con solo 318 hombres, los derrotó de forma milagrosa. Ese fue el primer choque entre la futura Persia y el pueblo de Dios. Sin embargo, con el paso de los siglos, aquellos clanes derrotados se unieron, se fortalecieron y fundaron un imperio. Y algo increíble ocurrió. Dios usó a esa misma nación para cumplir sus propósitos. A través del profeta Isaías, anunció que un rey persa, Ciro, sería su instrumento, no solo para castigar a Babilonia, sino para liberar a su pueblo y permitir la reconstrucción del templo en Jerusalén. Daniel, el joven que lo vio todo antes de que ocurriera. Daniel, un joven hebreo llevado como esclavo a Babilonia, fue escogido por Dios para recibir visiones del futuro. Interpretó sueños que mostraban la caída de imperios y la llegada de otros. Uno de ellos era Persia, simbolizada como un reino de plata, que sucedería a la cabeza de oro, Babilonia. ¿Quién podría imaginar que un adolescente arrancado de su tierra, esclavizado en una corte extranjera, se convertiría en la voz profética más precisa de su tiempo? Daniel fue llevado cautivo a Babilonia cuando aún era muy joven, tras la invasión del rey Nabucodonosor a Jerusalén. Pero aunque su ciudad fue destruida y su pueblo dispersado, Dios no había abandonado su historia. En medio de un palacio pagano, rodeado de ídolos y lujos corruptos, Daniel se mantuvo fiel. No se contaminó con la comida del rey, ni con la cultura del imperio. Por su integridad, Dios lo exaltó, y por su fidelidad, Dios lo eligió. A Daniel le fue dado un don sobrenatural, la capacidad de interpretar sueños y recibir visiones del porvenir. Y fue así como, desde lo más profundo del exilio, Daniel vio el futuro, no solo de su generación, sino de los imperios que marcarían el curso de la historia mundial. Una noche, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador. Una estatua gigantesca hecha de diversos metales se alzaba ante él, cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies mezclados con barro. Ningún sabio del imperio pudo interpretarlo, y el rey, furioso, amenazó con ejecutar a todos sus consejeros. Entonces fue llamado Daniel. Sin haber oído el sueño, Daniel no solo lo describió con detalle, sino que explicó su significado con una certeza divina. Tú, oh rey, eres la cabeza de oro, dijo, refiriéndose a Babilonia. Pero después de ti se levantará otro reino inferior, representado por el pecho y los brazos de plata. Esa figura, esos brazos entrelazados,
representaban a los medos y a los persas, dos pueblos diferentes, unidos por una misma causa imperial. Persia, en esa visión, era más que un imperio emergente, era el cumplimiento exacto de un diseño celestial. Décadas después, la visión se cumplió al pie de la letra. La profecía se cumplió con una precisión imposible de negar. Pero lo más sorprendente no fue la caída de Babilonia, sino lo que ocurrió después. Ciro, un rey pagano, no solo permitió que los judíos regresaran a su tierra después de 70 años de exilio, fue más allá. Emitió un decreto oficial, les dio protección, financió la reconstrucción del templo, y envió a líderes como Zorobabel y Josué con autoridad real. ¿Quién hace eso por una nación extranjera? Solo alguien que había sido escogido, incluso sin saberlo, para ser instrumento de redención. Isaías había profetizado el nombre de Ciro más de un siglo antes de su nacimiento, llamándolo mi ungido, un título normalmente reservado para sacerdotes o reyes del pueblo de Dios. Pero aquí, Dios lo aplicaba a un rey persa, porque cuando Dios decide usar una nación, aunque pagana, aunque extranjera, no hay trono, ejército ni cultura que pueda resistirse. Daniel vio todo esto con sus propios ojos. Un cautivo convertido en consejero imperial, un esclavo convertido en profeta, un joven hebreo en tierra extraña que fue testigo viviente de que las promesas de Dios no fallan. Y así, Persia no solo derrotó a Babilonia, Persia cumplió el plan de Dios. Persia liberó a los exiliados. Persia reconstruyó el templo. Y en ese momento de la historia, se convirtió en el único imperio pagano que, en lugar de destruir al pueblo de Dios, lo restauró. Décadas después, en los lujosos salones de Susa, capital del imperio persa, una joven judía huérfana se convirtió en reina Esther. Cuando un alto funcionario planeó el exterminio de los judíos, Esther arriesgó su vida ante el rey y salvó a su pueblo. Persia, una vez más, fue escenario del rescate. Y cuando el Mesías nació, llegaron los sabios del este. En tiempos de Jesús, unos misteriosos sabios llegaron desde Oriente guiados por una estrella. Aunque el texto no menciona su nacionalidad exacta, muchos estudiosos señalan que provenían de la antigua Persia. Posiblemente, conocían las profecías de Daniel, y por eso reconocieron al niño como Rey, Dios y Redentor. Pero la historia aún no ha terminado. Aunque Persia fue usada por Dios en el pasado, las profecías revelan que también estará presente en el desenlace final. En el libro de Ezequiel, se menciona a Persia como parte de una coalición que se levantará contra Israel en la guerra de Gog y Magog. Esta alianza será destruida sobrenaturalmente por la intervención divina. ¿Juicio o redención futura? Sin embargo, el profeta Jeremías deja una pista inesperada. Después del juicio, se promete que Elam, el antiguo nombre de parte de Irán, será restaurado. Incluso entre el caos, Dios deja abierta la posibilidad del perdón y la restauración. Irán, la antigua Persia, ha pasado de ser amenaza a redentor, de ser instrumento de liberación a potencial enemigo en el final de los tiempos. Pero su historia, como la de todo ser humano, no está escrita con tinta definitiva. Aún puede redimirse, aún puede regresar. Desde los albores del Génesis hasta las visiones apocalípticas del fin, Persia ha recorrido un camino asombrosamente humano. Fue poderosa, fue elegida, fue instrumento de redención, y también cayó en orgullo, oscuridad y rebelión.
Es como si su historia fuera el espejo de cada uno de nosotros, como si al observar a Persia, viéramos nuestras propias luchas con la gracia y el juicio, con la obediencia y la soberbia, con la redención y la caída. Porque Irán no fue siempre el enemigo. En un momento clave de la historia, fue la mano de Dios. Fue Persia quien quebró el yugo de Babilonia. Fue un rey persa, Ciro el Grande, quien firmó el decreto de libertad para el pueblo judío. Fue Persia la que restauró el templo, la que protegió a los profetas, la que permitió el regreso de los exiliados. Durante siglos, Persia fue aliada del propósito divino, aún sin comprenderlo del todo. Y siglos después, cuando el mundo dormía esperando un Salvador, sabios del Oriente, sabios de la antigua Persia, siguieron una estrella, cruzaron desiertos y reconocieron al Mesías cuando muchos en Israel lo ignoraban. ¿No es eso una señal? ¿No es eso parte del misterio profético que recorre las Escrituras? Pero así como Persia fue redentora, la Biblia también revela que volverá a ser adversaria. En la profecía de Ezequiel sobre Gog y Magog, Persia aparece como parte de una coalición oscura que se alzará contra el pueblo de Dios en los últimos días. Una sombra se cierne sobre ella, una advertencia, un juicio. Y sin embargo, incluso allí, cuando todo parece terminado, Dios deja una puerta abierta.